para estudiar contrataciones en casos excepcionales para personas que lo necesiten. Es verdad que la exposición de motivos podría llevar a muchos problemas, pero nos congratulamos de que el equipo de gobierno lo haya aceptado, haya querido reunirnos la semana que viene, que ya plantearemos el día, para hablar de este tema, y que no hayan esperado ni a la creación de la fuerza de trabajo ni a la creación de Enfagasa, porque entendíamos que esto se podía dilatar un poco en el tiempo. Y la moción simplemente era para darle salida o darle algún arreglo a las situaciones económicas que están viviendo hoy en día los alcalaínos. Así que la dejamos sobre la mesa y esperemos que nos vemos la semana que viene para la reunión. ¿Susana? Sí, decir que bueno, que ya hemos empezado para llevar algo a esa reunión de la semana que viene, ya hemos estado informándonos entre Zulema y Zulema es la que me ha pasado la información, que tiene un poquito más de tiempo que yo. Ya hemos estado hablando con la Seguridad Social, con varios organismos, que nos ayudan un poco a que nos den qué tipo de documentación y qué datos nos hacen falta o que podemos solicitar a estas personas para que nos acrediten suficientemente este estado de necesidad y cómo podemos hacer para ir llevando ya algo a la reunión un poco más concreta. ¿Algo más? ¿Voto a favor? ¿Alejandro sobre la mesa? Pasamos al punto 9. Orden del día, moción del Grupo PSOE en defensa de la educación pública. Javi. Voy a leer la moción. Exposición de motivos. Estamos asistiendo en determinadas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a la adopción de medidas tendentes a recortar fondos para la educación pública que se quieren tapar con el incremento de horas de los docentes. Los dirigentes populares olvidan que el dinero destinado a la educación no es un gasto sino una inversión, como también olvidan que los profesionales de la enseñanza no solo trabajan las horas oficiales de permanencia en el centro. La experiencia en Andalucía nos demuestra que hay dinero mejor invertido que la enseñanza. Nos tememos que los recortes supondrán un aumento de la ratio de estudiantes por profesor, la eliminación de ciclos formativos, la reducción de la atención a estudiantes con problemas de aprendizaje, el desplazamiento masivo de profesores funcionarios en expectativas, profesores impartiendo asignaturas diferentes a su especialidad, el recorte en medios materiales y, en definitiva, el empeoramiento de la calidad de la educación. En su vista, nosotros proponemos lo siguiente. Primero, se haga llegar a las consejerías de educación de dichas comunidades la más enérgica repulsa de este pleno a estas medidas. Segundo, instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a mantener en estos tiempos de crisis el mismo nivel de inversión en la enseñanza. Y tercero, se traslade nuestro apoyo y solidaridad a los centros públicos de la localidad y a los sindicatos de profesores. Esta moción la voy a defender yo. Es que ¿puede leer el primer punto? ¿Se ha variado con respecto a...? No varía. Que es... se haga llegar a la Consejería de Educación de dichas comunidades. De las del PP, ¿no? Sí, a las que han realizado los recortes. Bueno, nosotros hablamos en la comisión informativa de que el Partido Popular apoyaría la moción siempre y cuando se le recriminara a todas las comunidades que efectivamente han hecho el recorte. Como no se incluyen otras del PSOE, nosotros no vamos a votar lógicamente a favor. Voy a argumentar que lo que está diciendo el Partido Socialista, o lo que expone primero, es una falacia y que no se ajusta a la realidad. Como la moción es un poquito extensa, he querido ir párrafo por párrafo desgranando cada uno de lo que expone el Partido Socialista. Me voy al primer párrafo y empezamos a leer. Si déjenme ¿me la puede? Sí. Perdón, quédatela, porque así tenemos cada uno. Vamos a ver. En el primer párrafo dice el Partido Socialista que estamos asistiendo en determinadas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a la adopción de medidas tendentes a recortar fondos para la educación pública. Y dice recortar fondos para la educación
públicas y en las comunidades del PP. Pues bien, el único que ha hecho recorte en este país, hasta la actualidad, es el Partido Socialista. Y un ejemplo de ello son los miles, un ejemplo de miles es recortarle, un ejemplo de tantos que hay, es recortarle el sueldo a los profesores, porque son funcionarios, y obligarles a trabajar hasta los 67 años. Por otra parte, para recorte, me he ido al informe de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía sobre el inicio escolar 2011-2012, que aunque quieran disfrazar los recortes, son evidentes. Empiezo a enumerar algunos de los recortes. Se recorta el número de colegios públicos rurales, pasando de 126 en el curso 2010-2011 a 119 en el curso 2011-2012. O sea, 7 colegios rurales menos. Por tanto, disminuye el número de alumnos atendidos, estamos en cifra de 2.608 menos, y disminuye la aportación económica en 80.000 euros menos. Por otra parte, disminuye el número de profesores en aulas temporales de adaptación lingüística, disminuye 17, son datos de la Consejería. Se recorta partidas para subvenciones, para subvencionar entidades locales en la prevención del absentismo escolar. Estamos hablando, se reduce en 12.420 euros. Cuando debería aumentar la partida, pues cada vez existe más absentismo escolar. El recorte es aún mayor a la hora de subvencionar, por este motivo, a las entidades sin ánimo de lucro. Disminuye 181.500 euros. Se reduce la oferta de ciclos formativos financiados con fondos públicos, cuando más hace falta ahora esos ciclos formativos, porque evidentemente la gente está parada. En el 2010, en cursos formativos hubo 2.057. En este curso hay 7 menos. Continuamos, 7 menos con más necesidades. Becas 6.000. Se deniegan, según datos de la Consejería, casi el 80% de las becas 6.000. Según datos ofrecidos por el consejero de Educación, como vuelvo a decir, hasta el 8 de junio se han denegado 18.980 de las 24.215 solicitudes de la beca 6.000. Esta beca, lógicamente, se creó para luchar contra el abandono escolar, y si apenas se da, pues me imagino que poco sentido va a tener. Otra serie de recortes educativos son los recogidos en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía, el PERE. Entre ellos está el retraso de la Ley de la Educación de Andalucía, que supone un recorte de 363 millones de euros. ¿Qué paso de glosar? Se retrasa la incorporación de los nuevos profesores y personal a los centros públicos, lo que supone un recorte de 135,5 millones de euros. Además, al no incorporarse estos profesores, hace que entonces el ratio alumno-profesor crezca. Se ha paralizado la equiparación de la retribución del personal docente de los centros concertados con los públicos en 4 millones de euros. Hay un retraso de la incorporación a los nuevos centros del Plan de Apertura de Centros, Plan por el Lingüismo y Sociedad de Conocimiento, que estamos hablando de 223,5 millones. Hay un aplazamiento también por parte de la Junta del compromiso de alcanzar las 100.000 plazas de guarderías. Seguimos a alcanzar el objetivo europeo del 33%, muy por debajo de comunidades, como muchos ya habláis, de Madrid, que supera el 56%, cuando nosotros no llegamos a cubrir ni el 33%. Y Galicia, que también criticáis, supera el 48%. Esto supone un recorte de 22,9 millones de euros en plazas de guardería. Se aplaza el cumplimiento del acuerdo sobre el modelo de financiación de las universidades andaluzas, lo que supone un recorte del 82,3 millones de euros. Vuelvo a insistir, estos son datos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Vamos a continuar. Continuación del primer párrafo. Después dice el Partido Socialista que recortar fondos para la educación pública que se quieren tapar con el incremento de las horas docentes. Bien, aquí tengo que decirle que la Junta de Andalucía aprobó con el beneplácito de los sindicatos la norma que contempla una jornada lectiva para el profesorado de hasta 21 horas semanales. Es decir, que el PSOE aprueba esta norma de Andalucía y la critica en las comunidades como Madrid, donde solamente se aumenta 2 horas la hora lectiva. Me parece completamente incoherente. Seguimos en el segundo párrafo. El segundo párrafo dice: los dirigentes populares olvidan, voy un poco ligera porque si no, ¿vale? Los dirigentes populares olvidan, en el segundo párrafo dice: los dirigentes populares olvidan que el dinero destinado a la educación no es un gasto sino una inversión. Y yo digo que es una inversión cuando realmente se destina. Como también olvidan que los profesionales de la enseñanza no solo trabajan las horas oficiales de permanencia en el centro.
En este párrafo quiero hacer hincapié a lo que dice: el dinero destinado a la educación no es un gasto, es una inversión. Bien, pues vamos a hablar de inversión. Perdón que se me ha ido. Según datos del Ministerio de Educación, en su publicación más reciente, la publicación de datos y cifras de la educación en su edición del 2011, Andalucía invierte 5.352 euros por alumno no universitario escolarizado en centro público. Pues bien, eso significa que es la región que menos invierte en este sentido, según cifras del Ministerio de Educación. Concretamente, el País Vasco, con 10.388 euros, duplica el presupuesto andaluz. Es decir, que nuestra Junta de Andalucía en educación es la comunidad autónoma que menos invierte en educación. Menos invierte en educación. Son cifras del Ministerio de Educación. No me las estoy indicando, son cifras del Ministerio de Educación. Vamos al tercer párrafo. Dice que la experiencia en Andalucía nos demuestra que no hay dinero mejor invertido que la enseñanza. Yo digo que los datos de su gestión dicen lo contrario, desgraciadamente. El cuarto párrafo, por los datos que estoy diciendo, inversiones las menos, la comunidad que menos invierte. Cuarto párrafo, dice: nos tememos que los recortes supondrán, ahí es importante, un aumento de la ratio de estudiantes por profesor. Lo temen, pero no dicen que el ratio de Andalucía de alumnos profesores es del 12,3, mientras en comunidades como las que critican precisamente Madrid y Galicia tienen un ratio del 9,7, oficial. Este año la plantilla de profesores públicos ha aumentado tan solo un 0,2%. La subida de este año es la más baja de los últimos 14 cursos escolares. El hecho de que este curso sea el de menor crecimiento de la plantilla docente en centros públicos, ya vuelvo a decir, un 0,2, contrasta con el aumento de los alumnos precisamente en centros públicos, de casi un 2%. Se está muy lejos de llegar al objetivo que se marcó en 2007, de que se iban a aumentar la cifra de profesores antes del 2012 en 15.000. Pues bien, ahora mismo, desde que se aprobó esa ley, llegamos lo justito a los 6.000, o sea, muy lejos de los 15.000. Y pretendido, y creo que de aquí a lo que queda de 2012 no creo que se vaya a llegar a esas cifras, que era el objetivo de esa ley. Andalucía también es la comunidad con mayor número de alumnos por clase. En la ESO en Andalucía, concretamente en la ESO, en Andalucía hay 25,3 alumnos por clase, cuando la media nacional es 23,6, 2 puntos menos. En el bachillerato la diferencia es aún mayor. En Andalucía 29,9 alumnos por clase, cuando la media nacional es de 25,8 alumnos por clase. Vuelvo a continuar con el párrafo 4. Continuación del cuarto párrafo. La eliminación de los ciclos formativos, párrafo de la moción. La eliminación de los ciclos formativos, la reducción de la atención a estudiantes con problemas de aprendizaje, el desplazamiento masivo de profesores, eso es lo que teme. El Partido Socialista teme que haya una eliminación de ciclos formativos, la reducción de la atención a estudiantes con problemas de aprendizaje, el desplazamiento masivo de profesores funcionarios en expectativas, profesores impartiendo asignaturas diferentes de su especialidad, el recorte de medios materiales y, en definitiva, el recalco, lo que tiene el Partido Socialista es el empeoramiento de la calidad de la educación. El empeoramiento de la calidad de la educación en Andalucía. Bien. Yo creo que no pueden hablar de empeoramiento en las comunidades que gobierna el PP porque, argumento, España, para empezar, tiene el mayor índice de fracaso y abandono escolar de la Unión Europea, un 30%. Según PISA, el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, el nivel educativo ha empeorado en los últimos años coincidiendo con el mandato de Zapatero. Eso a nivel de España. Y si nos trasladamos a Andalucía, Andalucía es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de abandono escolar. O sea, no me hablen de calidad de la educación cuando Andalucía es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de abandono escolar. El 34,7% de los jóvenes andaluces entre 18 y 24 no superan el nivel de enseñanza secundaria en su segunda etapa. El 34,7%, cuando la media nacional es del 28,4%. Y Madrid, que ustedes la critican, es del 22,36%. Datos oficiales. En Andalucía, la tasa de fracaso escolar es del 33,1%, siendo la cuarta comunidad autónoma de España con mayor fracaso escolar.
5 puntos por encima de la media nacional. Madrid por debajo de la media nacional. Somos además la segunda comunidad autónoma con más alumnos repetidores. Hablamos de un 43%. Por detrás tan solo está Canarias, 45%. Y muy por encima están las comunidades, precisamente gobernadas por el Partido Popular. Madrid con un 38% y Castilla-León con un 35%, según informe PISA. ¿Vale? Entonces no me hablen de calidad de la educación, el empeoramiento de la calidad de la educación. La peor educación, desgraciadamente, la tenemos en Andalucía. Por todo ello, quiero concluir que antes de presentar este tipo de mociones, el Partido Socialista deben de venir bien documentados. Y no acusen al PP, no, es que lo están acusando de que nosotros estamos en recorte, de nosotros en comunidades como las que gobiernan el PP tenemos la peor calidad, la peor enseñanza, cuando con datos que son oficiales del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación dicen todo lo contrario. Por ello, yo creo que las pruebas son abrumadoras, son datos oficiales que los podéis consultar en las páginas oficiales y lógicamente nosotros no vamos a, como dice aquí, a repudiar nuestra más enérgica repulsa de este pleno solamente a la del Partido Popular. No. Yo me uno a repudiar a todo el que tome recortes, pero a todos. Si ese punto se cambia, el Partido Popular lo va a apoyar. Si ese punto se cambia, ante los datos más que abrumadores, evidentemente vamos a votar en contra. Creo que ya he dicho bastante. Hay cambio de opciones, que lo digo por si yo cojo por la de Villadiego. No, bueno, yo quiero... ¿No vaya a mover ninguna ápice de la moción? La moción del PSOE y... Bueno, ahora por el tipo. Bueno, vamos a ver, entonces voy a un poquito a argumentar nuestra posición. Vamos a ver. Es que esto es una cosa muy complicada, porque ahora ustedes venía aquí diciendo que el PP en sus comunidades ha recortado o va a recortar, es verdad que hay huelgas, lo dice en el periódico, y por otro lado, pues Julio creo que ha actuado más bien de cirujano que de hematólogo, porque ha diseccionado el artículo, pero bien diseccionado, no le ha quedado ni músculo, ni un atado, bien atado. Todos los datos son seguramente, se pueden comentar. Históricamente Madrid pues ha sido la capital de España, donde todo el mundo va a estudiar, donde están las mejores familias, las mejores fortunas, en el País Vasco. Muchas veces esas cosas, Andalucía siempre ha sido la olvidada, la tópica. Es verdad que podemos tener esos dos encuentros. Pero también es cierto que hay mucha responsabilidad de quien gobierna, en el momento que sea el PP, sea el PSOE, en que las cosas se hagan lo mejor posible, sobre todo con la educación, y más cuando aquí hay muchos educadores, o por lo menos Arsenio, que fue alcalde, o yo que ahora soy teniente alcalde, pues somos educadores y sabemos que siempre estamos en el punto de vida. Además aquí hay muchos alumnos que han sido míos, y me imagino que algunos también de él. Tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces yo no me gusta que se haga demagogia con estas cosas. No entro en... Yo creo que tanto el PP como el PSOE tienen que aprender que de estas cosas no se puede... Hay que sentarse, hablar y decidir si le da mucho daño al sistema educativo. Se está haciendo. Ya digo, cuenta pues, la anécdota famosa, porque que yo la he vivido, la de las 20 horas. Esperanza Aguirre sube 2 horas a los profesores de Madrid, y aquí ya llevamos con 21 horas unos cuantos años, como excepción, porque nunca es... Un profesor puede llegar hasta 21 horas como excepción, no lo normal, pero si no te las tiene que tragar, y más de una vez ha ocurrido. Entonces, nuestro grupo, en el fondo de la cuestión, yo me hubiera gustado que el PSOE hubiera cedido o reconocido fallos en sus propias comunidades, y haber dicho, bueno, nosotros no somos una maravilla, pero le podía haber dado otro tono a esa moción, haber dicho, vamos a pedir que eso, un consenso nacional por la educación, para que se... y lo hubiéramos hecho. Vamos a votar a favor, ya digo, con mucha inquietud y con muchas dudas, pero no queremos queremos que quede muy claro que nosotros estamos por la educación pública siempre, y no queremos que se recorte ni en Madrid, ni en Galicia, ni aquí. Y aquí está ocurriendo, aquí está recortándose. Tanto los datos de Julio lo demuestran, como lo podemos demostrar el que está afiliado a un sindicato y le llega información continua,
o alguien que tengas a tu lado que esté esperando una interinidad y que no le llega, cuando lo normal es que años anteriores ya hubieran estado trabajando. Entonces, eso es el síntoma inequívoco de que se está recortando. Lo primero, debe haber sido la intervención más larga de un alcalde de la historia de todos los alcaldes. No, seguro, te la has preparado. Y como ha dicho Juan Carlos, te lo voy a decir yo, como toda información, si yo entro en internet, cualquiera de los concejales, cualquiera de los que están aquí, seguro que te hago un informe igual con la información de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, pero con muchos matices, que yo no me voy a alargar ni mucho menos como tú, pero con muchos matices. Te lo acaba de decir Juan Carlos. No puedes comparar la posibilidad de la riqueza que tienen las comunidades de Madrid, Cataluña, País Vasco, con cómo se han criado nuestros niños. ¿Cómo lo vas a criar? Pero nosotros sí tenemos cosas que decir. Es que es real que Esperanza Aguirre en Madrid ha cortado el grifo de la subvención destinada. No como tú has dicho, una retaíla de plan no sé qué, plan no sé cuánto, plan no sé qué, plan no sé qué. Es que eso... Sí, pero... Datos oficiales, me remito a oficiales. Sí, pero previsión de gasto. Vamos a poner hace 2 años, hace 3. Ni siquiera se ha recortado. Esperanza Aguirre lo ha recortado. Dice que han recortado en la Junta de Andalucía 7 escuelas rurales. Y cada vez hay menos niños en el campo. Sí, que cada vez hay menos niños en los campos. Vamos a ver. Cuando, Carlos lo acaba de decir, la Junta y los sindicatos han firmado hasta 21 horas. Carlos, ¿cuánta gente tiene 21 horas en el instituto? Dímelo, por favor. Que yo sepa nadie. Que tú sepas nadie. Pero es caso excepcional. Caso excepcional. Pero dime aquí en el pleno, tú que eres un profesor del Instituto de la Pública, ¿cuántas horas tienes tú normalmente lectivas? Normalmente estoy entre, bueno, yo que soy jefe de departamento tengo una reducción, pero si no lo fuera, de entre 18 y 19 horas. 18 y 19. Y aquí Esperanza Aguirre obliga a 20. Pero obliga hasta las 20 horas. Quitando una cantidad de profesores, aumentando que las clases tengan gente, todo lo que estamos enumerando, que tengan profesores que no corresponden a su materia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo demás son datos que tú puedes mirar por un lado o por otro. Tú puedes decir que si no sé qué, que si la gente aquí en Andalucía hay más alumnos por clase, pues claro que es comunidad española es la más poblada. Ah, que no tiene nada que ver. Dices que en Andalucía hay donde más alumnos por clase hay, donde hay más población. Evidentemente, porque hay una población debería de más colegios, es donde menos profesores. El ratio de profesores por alumno es el menor, que eso es el ratio de esto, es más inversión, claro, es que necesitamos más inversión porque somos más habitantes. Eso es de sentido común. Evidentemente, necesitamos más inversión. Lo estáis diciendo. Menos, ¿cómo estamos ahora? Pero si es que no hay menos. Que no, lo acaba de decir. No, señor. Andalucía es la que menos invierte No, señor. por alumno en toda España. Porque donde más, perdona, porque donde más alumnos hay. Tengo yo Con un profesor pulimos más alumnos. Perdona. Sí, piden la palabra. Es donde más alumnos hay. Es donde más alumnos hay. Y el gasto está ahí. En Madrid se subvenciona a los colegios privados, pero no concertados, que sufren el mismo recorte. A los privados puros se subvenciona en Madrid. Y no se le ha cortado esa subvención. Y se sigue gastando esa subvención de dinero público en apoyar a los colegios privados. No hay ni un cero gasto. Yo estoy viendo, a serio, que ustedes estáis criticando lo que hace el PP, que podemos estar de acuerdo, por eso he dicho, podemos hacer la moción, apoyarla siempre y cuando entre las comunidades del PSOE, pero no seáis autocríticas. Es decir, los datos son impepinables y ustedes no hacéis autocrítica.